Xiaoman es una chica de un pequeño pueblo muy bonita, pero que le gusta la vida humilde. Un día, mientras lava ropa en el río, un hombre extraño le ofrece dinero para que termine su compromiso. Ella, confundida, le da un golpe. Lucian es un CEO muy atractivo pero muy arrogante y resulta ser el prometido de Xiaoman. Cuando su plan no sale bien, decide ir en persona para cancelar lo que él considera un compromiso ridículo. Por otro lado, la madre de Xiaoman la convence de ir a una cita ciegas, aunque ella no quiere. Acepta solo si es la última vez. Justo entonces aparece Lin Xian y todos en casa se emocionan como si fuera un príncipe. Cuando los protagonistas están solos, él trata de provocarla con comentarios ofensivos para que rompa el compromiso. Xiaoman, enojada, le dice que nunca se casaría con él, pero justo entonces llega el verdadero chico en la cita y todo se complica tanto que terminan en la comisaría. En la comisaría, ella lo acusa de ser un estafador, pero Xian, muy serio, explica que sus abuelos lo comprometieron y solo quería terminar con eso. Al salir, Xian le promete a Xiaoman que volverá hasta obtener la respuesta que quiere. Ese mismo día, el galán recibe un gran regaño de Solo por querer cancelar el compromiso. El abuelo, muy serio, le ordena ir al pueblo, así que su chofer lo deja en la entrada del pueblo con todas sus pertenencias, como si fuera equipaje perdido. Por la noche, sin otro lugar donde ir, Xian termina en la casa de la protagonista. Le asignan la habitación del abuelo, pero está en un estado horrible, llena de polvo y mugre. A Xian no le gusta nada esto. Al día siguiente, llega la tía chismosa con el señor de la cita para causar problemas. Xiaoman, ya cansada de ellos, les lanza un balde de cenizas en la cara. Como no paran, el galán interviene. En medio del caos, nuestra prota, tratando de evitar más citas arregladas, anuncia que Xian es su novio. Él, sorprendido al principio, llega a un acuerdo con Xiaoman. Él fingirá ser su novio durante un mes y medio, y luego ambos podrán terminar el compromiso sin complicaciones. Así que Xian, asumiendo su papel, declara con determinación ante todos: ella es mía, no le busquen más citas. Más tarde, Xiaoman ayuda al galán a limpiar la habitación, pero él, acostumbrado a los lujos, es muy exigente. Quiere que todo esté perfecto, y ella trata de mantener la calma mientras limpian. En medio de la limpieza, Xian le pide que le quite las telarañas del techo. Xiaoman sube una escalera, pero accidentalmente pisa la mano del galán. Pierde el equilibrio y ambos terminan cayendo en la cama, con ella encima de él. Es un momento muy incómodo para ambos. Al intentar reponerse, Xiaoman ve que el cuello de Xian está rojo y le ofrece aplicar un ungüento. Él, aunque algo incomodado, se quita la camisa y Xiaoman, con los ojos cerrados, actúa como una enfermera improvisada. Cuando Xian finalmente piensa en relajarse y disfrutar de una buena comida, aparece un chico y lo ataca, creyendo que es un ladrón. Es Haozi, amigo de Xiaoman. Ella interviene rápidamente y explica que Xian es su prometido. Juntos, en una tensión que parece sacada de una telenovela, logran convencer a Haozi de que están profundamente enamorados. Después del desayuno, Xian acompaña a la prota mientras ella ara la tierra, pero él, acostumbrado a una vida cómoda, solo se sienta a observar y a criticar su trabajo, como si supera mucho. Cuando Xiaoman se va por un momento, el galán, tratando de ayudar, le pregunta a Haozi cómo se hace. Gran error. Al regresar con un tractor, la prota lo encuentra regando las semillas, pero Haozi lo engañó. En vez de ayudar, Xian terminó arruinando todo el trabajo de Xiaoman. Molesta, ella lo persigue con el tractor, creando una escena de comedia. Ella a toda velocidad y él corriendo para salvarse. Al final, Xian se salva por poco gracias a la llegada de Jingwen, amiga de Xiaoman. Por la noche los protas y sus amigos se reúnen para tomar algo, y como siempre, tienen que contar su historia de amor. Esta vez, inventan una historia rápida sobre amor a primera vista que resulta bastante convincente. Más tarde, Xian va a la habitación de Xiaoman para disculparse por haber arruinado sus semillas. Ella acepta sus disculpas, sin otra opción. El galán, aprovechando la situación, le pregunta por qué vive en el campo si estudió en una prestigiosa universidad. Xiaoman, harta de la pregunta, responde que simplemente prefiere la vida tranquila del campo. Al día siguiente, Xian se encuentra con Jingwen, quien le da un regalo con intenciones ocultas. Ella ve en Xian una oportunidad para vivir una vida de lujo. Cuando comienza a llover intensamente, el galán recuerda que Xiaoman estaba secando semillas. A pesar de su actitud inicial, decide ayudarla. Incluso lleva al padre de la prota al hospital cuando la situación se complica. En el hospital, Xian le informa a Xiaoman que su padre está bien, solo con algunos moretones.
Ella, muy agradecida, casi no puede hablar antes de desmayarse por la fiebre. Xian, mostrando su lado más caballeroso, la toma en brazos y la cuida. Más tarde, el galán continúa cuidando a Xiaoman en casa. Ella, al ver su atención y consideración, empieza a verlo de manera diferente, preguntándose si no es tan frío como parecía. Al día siguiente, Xian decide ayudar arando la tierra, y esta vez Haozi le enseña cómo hacerlo bien. Mientras trabaja, aparece Jingwen con otro de sus trucos, esta vez fingiendo miedo por un insecto, pero el galán, ya consciente de sus juegos, la ignora completamente. Por la noche, Xian está disfrutando de un baño cuando la prota entra sin darse cuenta de que la puerta estaba abierta. Muy incómodo. Al intentar ayudarla después de que ella se resbala, Xian accidentalmente le da un beso en la frente. Tras ese momento inesperado, Xiaoman sale corriendo, nerviosa. Xian, quedándose solo, se toca el pecho pensativo. ¿Podría ser que este CEO arrogante esté empezando a enamorarse de la chica del campo? Al día siguiente, el galán sigue trabajando en la granja, pero su mente está llena de pensamientos sobre Xiaoman. Esta lo lleva a su base secreta, donde revela su sueño de crear un sistema de reciclaje ecológico para el pueblo. Xian, impresionado, empieza a admirar aún más su determinación. De regreso, el prota piensa en sus sentimientos, con una rosa en el bolsillo, listo para dársela a Xiaoman. Pero justo cuando va a hacerlo, aparece Su Zhifen, un antiguo compañero de Xiaoman. La alegría que ella muestra al verlo hace que Xian se preocupe. Zhifen se presenta como su prometido. Afectado por la reacción de Xiaoman hacia Zhifen, Xian decide no actuar y con una mezcla de frustración y tristeza, tira la rosa que había guardado con tanto cuidado. Más tarde, la prota lleva a Su Zhifen a dar un recorrido por el lugar y Xian, acompañado por Haozi, lo sigue. El galán está celoso al ver a Zhifen acercarse tanto a su amada, pero se contiene. Durante la comida, Zhifen sigue actuando como el chico perfecto y Xian, incapaz de aguantar más, accidentalmente le derrama agua caliente en la mano. Aunque fue un accidente, Xiaoman lleva a Zhifen para curarlo, lo que molesta aún más al galán. Después, Zhifen le enseña a Xiaoman a andar en patineta. Xian, herido en su orgullo, rechaza unirse, pero por la noche, cuando nadie lo ve, toma la patineta de su amada y trata de aprender solo. Entrada la noche, Xiaoman se da cuenta de que Xian no está y preocupada sale a buscarlo. Al día siguiente, todos van a un lago por una sesión de fotos para la revista de Zhifen. Este aprovecha cada momento para acercarse a Xiaoman, lo que llena de celos a Xian, quien solo puede observar desde lejos. En las últimas fotos, Zhifen tropieza de manera supuesta accidental. Xian, aprovechando la situación, no hace nada para ayudarlo y Zhifen termina en el lago. ¿Accidente? Digamos que Xian no levantó un dedo. Por la noche, Zhifen exagera un resfriado para ganar la atención de la protagonista. Ella, siempre atenta, lo cuida con esmero, frustrando a Xian. Más tarde, cuando ella se va a lavar ropa, Zhifen, ya recuperado, confronta al galán con una actitud burlona, dejando claro que tiene intenciones serias con Xiaoman, mientras ella sigue sin percatarse la tensión entre ambos hombres. Durante una comida, Zhifen reta a Xian una competencia de tragos para probar quién tiene más resistencia. El prota acepta, no queriendo mostrarse débil. Aunque Xiaoman intenta detenerlos, Xian se embriaga primero. Zhifen, actuando como el buen samaritano, se ofrece a llevarlo a su habitación. Ya en la habitación y aún bajo los efectos del alcohol, Xian agarra a su amada del brazo y con una mirada confusa le dice que ya no distingue entre lo real y lo falso, dejándola totalmente desconcertada. Más tarde, la amiga de Xiaoman le interroga sobre las palabras de Xian. Sin saber qué decir, esta escucha cómo su amiga confiesa que está interesada en Xian, pero que al verlo juntos, decidió retroceder. Xiaoman, con su sinceridad, revela que su relación con Xian es falsa. Al día siguiente, la prota se comporta distante con Xian. Para complicar las cosas, ella ve cómo su amiga confiesa sus sentimientos al galán, y él la rechaza, diciendo que no pertenece a ese lugar. Obstinados en ocultar sus verdaderos sentimientos, ambos generan malentendidos que solo los alejan más, enfocándose únicamente en cumplir con el acuerdo inicial, dejando de lado cualquier emoción genuina. Por la noche, los protagonistas están en el refugio. Xian, muerto de hambre, ve unos hongos que Xiaoman dejó cocinando y decide probar uno. Le gustan, así que sigue comiendo sin saber que son venenosos crudos. Cuando Xiaoman regresa, encuentra a Xian actuando extraño y descubre que se come los hongos crudos, que solo lo harán dormir, no matarlo. Antes de que el sueño lo venza, Xian, con la lengua suelta, le confiesa a Xiaoman que le duele verla cerca de Zhifen y que ya no está seguro de que sus sentimientos sean tan falsos, e incluso le da un pequeño beso antes de quedarse dormido.
Al día siguiente, el galán se despierta confuso, sin recordar bien la noche anterior, pero antes de poder pensar mucho en ello, recibe una llamada de una mujer que recuerda su acuerdo y le advierte que no se enamore de Xiaoman. Más tarde, Si-fen, siguiendo un consejo sospechoso de Jin-wen, inventa una excusa para quedarse más tiempo en el pueblo y se muda a casa de Xiaoman. A Xian lo obligan a compartir habitación con él, lo cual le desagrada enormemente y termina echándolo en la habitación. Pero Si-fen es astuto y no se rinde. Se instala en una carpa en el patio y finge estar pasando frío, todo para dar pena. Su plan funciona, ya que Xiaoman, con su bondad, insiste en que regrese a la habitación de Xian. El prota no tiene más remedio que tolerar la presencia de Si-fen, lo cual se convierte en una prueba de paciencia y celos para él. En medio de la noche, Xian, harto de los ronquidos de Si-fen, va a la habitación de Xiaoman y le dice que si no saca al otro de ahí, él vendrá todas las noches a molestarla. La amada, agotada, se queda dormida sin discutir. Xian, aprovechando el momento, va a cubrirla con una manta, pero ella, medio dormida, lo jala a la cama. Terminan pasando la noche juntos, sorprendentemente en paz. Al día siguiente ella se despierta, ve a Xian y se asusta, pregunta qué pasó, recordando vagamente la noche anterior, lo cual la pone nerviosa y tímida. Más tarde, el galán sale y se encuentra con Si-fen, quien sospecha algo. La tensión entre ambos aumenta y su rivalidad es palpable. Con la esperanza de librarse de él, Xian le compra una cámara para que haga su trabajo y se vaya, pero Si-fen insiste en que no se irá tan fácilmente. Al día siguiente, la competencia entre Xian y Si-fen por la atención de Xiaoman continúa con fuerza. Xian parece ir ganando terreno en cada oportunidad. En un momento, Xian ayuda a su amada en la cocina y accidentalmente rompe el plato favorito de la madre de Xiaoman. Afortunadamente, la señora ya lo considera como un hijo, así que no hay consecuencias graves, aunque Xian se pone bastante nervioso. Más tarde, Jin-wen, siempre entrometiéndose, contesta una llamada en el teléfono de Xian. La misteriosa mujer de antes está al otro lado, pero ahora está furiosa. Sin saber que no habla con el prota, le advierte que si rompe su acuerdo, no ayudará a su familia, lo cual sería desastroso porque la empresa de Xian está en un momento crítico. Más adelante, Si-fen reúne el coraje para confesar sus sentimientos a Xiaoman. Sin embargo, ella ya ha reconocido sus propios sentimientos, se ha enamorado de Xian, así que con gentileza pero firmeza, rechaza a Si-fen. Mientras tanto, Xian, que había estado observando desde lejos, siente un alivio y un orgullo al ver la respuesta de su amada. Poco después, cuando se encuentran, él sin duda lo toma a Xiaoman del brazo y le dice con seguridad y ternura que si no le gusta puede alejarlo. Pero en lugar de rechazarlo, ella lo sorprende con un abrazo dulce, dejando claro que sí siente algo por él. Después de un día agotador de trabajo, Xian recibe su recompensa. Xiaoman ha preparado una comida deliciosa para él, pero está tan cansado que le tiemblan las manos y no puede comer bien. Al verlo, ella con su dulzura característica se ofrece a alimentarlo. Sin embargo, antes de ponerse seria, le hace algunas bromas, logrando sacarle risas y ayudándolo a relajarse. Por la noche, Xiaoman, con todo su cariño, cuida de las heridas de Xian. Mientras lo hace, el aire se carga de una tensión romántica. Sus miradas se encuentran y cada vez es más claro lo que sienten el uno por el otro. En ese momento de conexión no hacen falta palabras y finalmente se dejan llevar. Comparten un beso apasionado que expresa todo lo que sienten. Días después, Jin-wen descubre que Xian planea proponerle matrimonio a Xiaoman. Con esa información, decide actuar por el bien de su amiga. Va a la ciudad y se encuentra la misteriosa mujer relacionada con Xian. Al contarle sobre el compromiso, la mujer le ofrece mucho dinero a cambio de sabotearlo. Jin-wen, tentada, acepta. Por la noche, Xian, junto a Hao-si, está preparando todo para su propuesta de matrimonio. Entre risas y emoción, comienzan a beber para relajarse. No mucho después, Jin-wen se une a ellos. Con Xian completamente ebrio, Jin-wen ve el momento perfecto para ejecutar su plan. Al día siguiente, esta bicha, con su plan en marcha, muestra a Xiaoman fotos comprometedoras, haciéndole creer que Xian la ha estado engañando. Nuestra prota se queda devastada al ver las imágenes. En ese momento crítico, llega el abuelo de Xian, pensando que será un día de celebración. Pronto se da cuenta del caos. El galán, desesperado, trata de convencer a Xiaoman de que todo es mentira y que nunca la traicionaría. Sin embargo, ella, llena de dudas y dolor, no puede confiar en él. Con lágrimas, rompe el compromiso y le pide a Xian que se vaya. Con el corazón roto, él no tiene más remedio que marcharse, dejando atrás un mar de emociones y sufrimiento para ambos.
Días después, cada uno vuelve a su rutina y trabajo, pero nada se siente igual. La pena por haber terminado algo que apenas comenzó los devora internamente e intentan seguir adelante, aparentando que todo está bien, pero las sonrisas forzadas y los silencios prolongados revelan lo contrario. Al día siguiente, Xiaoman está en el hospital visitando a Jingwen, quien tuvo un accidente. Arrepentida, esta confiesa que todo fue un engaño y revela el acuerdo que Xian tenía con la misteriosa mujer. Con el corazón en conflicto, Xiaoman se siente muy arrepentida. Buscando consuelo, va a su jardín y encuentra la sorpresa que Xian había planeado antes de todo el drama. Esto la lleva a recordar los momentos felices que pasaron juntos, visitando los sitios donde vivieron sus mejores recuerdos. 3 días después, llena de coraje y esperanza, nuestra prota va a la empresa de Xian para aclararlo todo. Sin embargo, aún herido, se niega a verla. Días después, ella comienza a trabajar en la misma empresa que Xian, gracias a la intervención del abuelo de él, a quien ella recurrió para acercarse a él. Durante el día, ella intenta varias veces hablar con Xian, incluso le confiesa con valentía que lo ha extrañado. Sin embargo, Xian, aún lastimado, se mantiene frío y distante, como si nada de lo que ella dijera pudiera cambiar la situación. Para empeorar las cosas, aparece la mujer que supuestamente es la prometida de Xian, con una actitud arrogante que deja a Xiaoman confundida y triste, complicando más la situación, justo cuando ella creía que podría solucionarlo todo. Tarde en la noche, nuestra prota todavía está en la empresa, perdida en sus pensamientos. Decide que regresará a su pueblo, incapaz de ver a Xian con otra persona. Pero el cansancio la vence y se queda dormida. Más tarde, Xian aparece y, olvidando su actitud distante, se acerca silenciosamente. La arropa con cuidado mientras duerme y, sorprendentemente, incluso ayuda con su trabajo. Cuando ella se despierta, nota que algo ha cambiado, pero antes de poder entender qué, se levanta rápidamente y se va. Días después, Xiaoman llega apresurado a un evento donde está Xian y le pide que no se case. Él, riéndose, le aclara que es solo una reunión de trabajo. Xiaoman, llena de emociones, empieza a beber vino en exceso. Cuando Xian intenta detenerla, ella ya está bastante ebria y en un impulso le confiesa que le gusta tomándolo por las mejillas. Xian, encantado, la lleva afuera para que se despeje. Bajo la lluvia, el momento se vuelve mágico y comparten un beso apasionado que lo cambia todo. Al día siguiente despiertan juntos, felices, pero aún asimilando la noche anterior. Xian recibe una llamada de su exprometida, enojada por lo ocurrido, pero él, con calma, le dice que se casará con Xiaoman. Luego, ambos se sumergen en su felicidad, jugando y riendo en la cama. Con el tiempo deciden mudarse al pueblo, donde trabajarán juntos y disfrutarán de su relación, rodeados de los recuerdos que los unieron, concluyendo así este tierno drama titulado No molestes mi siembra. Este drama tiene una mezcla encantadora de romance, comedia y un toque de drama emocional. La evolución de los personajes es uno de los puntos fuertes, con Xiaoman mostrando una mezcla de dulzura y valentía, mientras que Xian revela su lado más sensible detrás de su fría apariencia inicial. Los momentos cómicos, como la borrachera de Xiaoman o las situaciones inesperadas, no solo aportan alivio a las tensiones dramáticas, sino que también humanizan a los personajes, haciendo su viaje emocional lo más relatable y encantador. La historia demuestra que a pesar de los malentendidos y las complicaciones, el amor puede prevalecer y encontrar su camino, ofreciendo una conclusión satisfactoria y esperanzadora para los espectadores. Para más contenido como este, no te vayas sin darle like a este video, ni sin suscribirse a mi canal activando la campanita. Y recuerden, todos rompimos nuestras propias reglas por alguien. Bye bye.